A ver, los compensadores ante el fallo cardíaco. Cuando un corazón falla, se vuelve insuficiente para todos los requerimientos del organismo, ¿qué es lo primero que ustedes van a notar cuando falla el corazón? Que los problemas que ocurren en el daño de esa persona porque el corazón falla no es por el corazón en sí, es por toda la maquinaria del cuerpo que va a trabajar para hacer como sea trabajar a ese corazón. O sea, no es porque mi corazón está fallando, es que tengo mi pierna se hincha, o no porque el corazón está fallando, tengo presión arterial elevada. No, todo eso ocurre porque el cuerpo es tan inteligente que tiene 4 grandes sistemas de regulación ante el fallo cardíaco. Corazón falla, ¡pum!, se prenden los 4. Uno más rápido que otro, uno más importante que otro, uno que tiene que ver si vale la pena o no activarlo. Estos son los 4. Número 1, el sistema simpático. 2, la antidiurética. 3, la endotolina. Y 4, el RAS, o el SARA, o el SRA, como quieres hablarle, pero es todo el aparato yuxtaglomerular con el sistema renina y angiotensina aldosterona. Entonces, ¿qué ocurre? Tu corazón falló, pero tú no sabías, pero tú tenías 50 años, jugabas pelota, todos los sábados te vas a tomar tus tragos, acabas de jugar pelota, y en eso, ya que poco ya no duras, comenzaste como delantero, luego terminas medio campo para pensar un poco mejor, dices, pero es porque te estás cansando. Terminas de defensa metiendo patadones porque te da cólera, que no puedes ir corriendo, y terminas de arquero. Y te quedas ahí en el arco. Después pasas a ser técnico. Después pasas a hacer partidos en tu tele nomás. Entonces, toda esa evolución del fallo cardíaco, tú dices, pucha, ¿en qué momento me fue deteriorando tanto el corazón si el doctor me decía que mi corazón estaba bien, que no fallaba nada, pero no me daba pastillas? Era porque el cuerpo no se da cuenta cuando el corazón dejó de fallar. Porque el corazón puede fallar un rato, luego se compensa, pero todos esos mecanismos que hicieron que compensara el corazón su trabajo, precisamente son estos 4. A veces anormalmente se van a activar, uno más que otro. Por ejemplo, falla el corazón y comienza a activar el sistema nervioso simpático. Comienza a dar taquicardia. Dice, pero yo estoy bien, he corrido 2 cuadras, antes mi frecuencia era 100, ahora hago 200. ¿Qué está pasando? Está desregulado totalmente. Entonces tengo que darle algo que bloquee esa taquicardia. ¿Ok? Comienzo a retener agua más que antes. La antidiurética está trabajando como loca. Comienza a haber vasoconstricción distal. No me doy cuenta. La endotelina trabaja más que antes. Comienza a retener sodio porque el RAS está trabajando muchísimo. Entonces ocurre una disregulación, como les digo, y te llenas de agua. Cuando está insuficiente el corazón, te llenas de agua de tal manera que haces hiponatremia, y la hiponatremia es un valor predictivo de un mal pronóstico de un infarto. Incluso comienza el corazón a botar ProBNP. El ProBNP que ustedes ven parece un marcador predictor de muerte en pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué es lo que trata el cardiólogo cuando tu papá, tu primo, tu nieto, tu sobrino se acerca con insuficiencia cardíaca? Llega el cardiólogo y estás mal. En ese momento, ¿qué ocurre? ¿Qué te dice el cardiólogo? Te voy a dar estas pastillas que te van a sanar tu corazón. Precisamente casi todas esas pastillas que te da, ninguna trabaja en el corazón probablemente. Todo va a trabajar a nivel de estos bloqueadores. Por ejemplo, hablando de bloqueadores, cuando comienza la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, la clásica, ¿cuál es el pilar más importante de la insuficiencia cardíaca? El BIE, betabloqueadores, YECAS y espironolactona. Vamos a analizar. Betabloqueadores. ¿Por qué le das betabloqueadores? Porque vas a inactivar los receptores beta que son estimulados por el sistema nervioso simpático. Ya bloqueaste el simpático. ¿Ok? Vas a darle YECAS. ¿Por qué? Porque vas a inactivar la anormalidad de vasoconstricción distal, periférica, de las arteriolas, que son las que más van a influenciar, y con eso bloqueas al sistema nervioso simpático también, que es el más poderoso de todo este grupo, porque es el más rápido. Pero a la larga, el que te hace más daño de todos, ¿cuál es? El RAS. El RAS. ¿Por qué? Porque el riñón es así, es un desgraciado. Cuando quieres bueno y cuando es malo, recontra malo, solapa no avisa, se daña hasta el final. Entonces, bloqueas al sistema nervioso simpático. Lógicamente, al bloquear el simpático, bloqueas indirectamente la endotelina y la ADH. Te va a apoyar. Pero, ¿qué le agregamos cuando las fracciones de eyecciones son menores de 40? Aldosterona, para evitar el remodelamiento miocárdico. La aldosterona se da, la espironolactona, para evitar que la aldosterona haga remodelamiento miocárdico. Precisamente damos espironolactona para bloquear a esta aldosterona.
para que no haga remodelamiento. ¿Cuándo lo usamos la espironolactona? Cuando la fracción de eyección es menor del 40%. Entonces, porque si no, no sirve. Tiene que ser menor de 40. Entonces, si se dan cuenta, la tríada más importante de la insuficiencia cardíaca es esa. Tú ves pacientes hospitalizados y tienen cabeza de alta. Y tú preguntas, fracción de eyección, 60%. En tu cabeza sabes que no está recibiendo espironolactona, pero está recibiendo mínimo un beta bloqueador y un YECA. Mínimo. Si se va de alta y no recibe ni una sola, es un crimen. Mete a la cárcel ese cardiólogo. Porque está en insuficiencia cardíaca el señor. Pero tiene que recibir la tríada mínima, la tríada. Aparte tú dices, pero también recibe nitratos. De repente es un coronario, pues. Esa coronariopatía le terminó haciendo insuficiencia cardíaca. Por eso está recibiendo nitratos, para que no le dé angina. Pero es problema coronario. Ah, ya. Pero digoxina tampoco recibe. Yo he dicho que digoxina le haga la insuficiencia cardíaca. Mira, en la última guía del 2013, la digoxina está en el puesto J, desde la A hasta la Z, en tratamiento de la insuficiencia cardíaca. O sea que ni le dan. Solo sirve cuando hay fibrilación auricular en insuficiencia cardíaca crónica. En eso más vale algo. Si no, no. Ah, yo no sabía. Se ha ido con atenolol, beta bloqueante, o con bisoprolol, con lo que tú quieras. Luego se ha ido con enalapril, ahí está el YECA. Se fue con aspirina, coronario, pues compadre, antiagregación. Ah, ya, atorvastatina, coronario, obligatorio dar atorvastatina. Ah, ya, pero no, y recibe espironolactona también. Ahí está, pues. O sea, que dice que su fracción de eyección también muy alterada, menos de 40. Ah, bacán, pero también un poco de nitratos, toma, es anginoso. O sea, la insuficiencia coronaria le terminó siendo insuficiencia cardíaca. Mira, sin querer estás interpretando fisiológicamente todo el daño cardíaco. Eso es lo que queremos llegar. Entonces, al final todo esto son los que terminan ayudando al fallo cardíaco. Ahora, hay un equilibrio, se dice bioquímico, un versus clásico entre el óxido nítrico, que es vasodilatador potente, y la endotelina, que es un vasoconstrictor, que nunca lo debes tener que olvidar. Porque eso también sirve cuando veamos la parte de nefrología en lo que es regulación de la arteriola aferente y eferente. El vago. Cuando hablamos del vago, no lo mires, vamos a interpretar dos cosas. Lo que le estaba hablando, ¿no? El masaje carotídeo. Cuando nosotros hablamos del vago, vamos a ver que los receptores colinérgicos, sobre todo, abundan en el nodo auriculoventricular. Por lo tanto, el vago trabaja sobre todo en el nódulo auriculoventricular. Si tú tienes un paciente taquicárdico, arrítmico al morir, tienes que bloquearlo por alguna forma, pero con un mecanismo vago-vagal. ¿Tú sabes por qué le llaman vago-vagal? Alguien se ha puesto a pensarlo un día y dice mecanismo vago-vagal. Es porque el vago, dentro del vago hay fibras aferentes y eferentes, o sea, trabaja solito el vago. Y el vago es más chambea que todo. No sé por qué le han puesto vago. Entonces, el vago vas a bloquearlo a nivel ¿de dónde? A nivel, agárrate el ángulo de la mandíbula, derecho o izquierdo, ¿cuál de los dos es más fuerte? El derecho. Y tiene más receptores, y vas a dar una compresión pequeña de 10 segundos. Que no lo hagas porque te da un síncope. Pero si eres una persona mayor, con más razón. Entonces, vas a hacer eso, se puede mover tu ateroma, y en ese momento al hacer la compresión, vas a ver que va a haber alguna respuesta. Otras respuestas vagales, ¿cuáles son? Por ejemplo, si no te funciona o tienes miedo, hazle la boca a tu paciente, métele el palito a la parte posterior y estimularás también la zona vagal. Otra forma de respuesta vagal, ¿cuál es? Por ejemplo, échale agua helada en la cara. Otra forma es el reflejo del buzo. Agua helada en la cara es el reflejo vagal también, ¡pum!, te hace bradicardia. No por eso va a estar despertando con agua helada a la gente. Otro reflejo vagal que tú también puedes aprender es la famosa presión ocular, pero eso está contraindicado y no se usa porque hay desprendimiento de retina, así que deja de estar aplicando eso a la gente. Entonces, tienes varias formas de estimular al vago. El vago es importante ese reflejo, sobre todo en quién, en pacientes que vienen, por ejemplo, con el seno carotídeo enfermo. Vienen con el seno carotídeo enfermo, es una patología arrítmica, seno carotídeo enfermo se llama, tiene bradicardias y ese síncope por todos lados. Estornuda y se desmaya el señor. Hay que colocarle marcapaso definitivo. Ahora, la mayor cantidad de personas que vienen con daño vagal vienen con la causa más frecuente, que es el síncope. Y una cosa es el presíncope. ¿Qué es el presíncope? Es el mareo. El síncope, no te lo cuento porque estás desmayado. Entonces tienes que verlo, ¿ok?
Las maniobras vagales te las he explicado. Cuando hay una reacción vagal, generalmente hay hipotensión por esto, porque bloqueas el nodo AB, no hay frecuencia, baja la presión. Hay náuseas, porque el vago es eso. Hay diaforesis, más que diaforesis. ¿Por qué creen que hay diaforesis? Porque hay una respuesta colinérgica sistémica y receptores colinérgicos en fibras de la piel de nervios simpáticos. Por eso es que hay diaforesis. ¿Ok? Entonces acuérdense un poco de la intoxicación, porque, ¿se acuerdan un poco de estas intoxicaciones por órganos fosforados? Un poquito es el tipo de estimulación vagal. El edema. Estamos hablando, si se dan cuenta, hemos ido por todos los rumbos de la cardiología, ¿no? La histología, la bioquímica, la fisiología, la hemodinámica, la anatomía, todos los 6 años de cardiología en un ratón para que al final respondas todas tus preguntas. El edema. Llega un paciente con la pierna hinchada a tu consultorio y lo primero que tú crees que es el corazón el que está afectado o el riñón. Falso, pues. Porque el edema, cuando tú has llevado cuarto año, quinto año en semiología, tenías que haberte pegado a un profesor que sea minucioso, que sea bien sapo del estudio, en este caso de este tipo de pacientes, ¿no? Cuando tú ves un paciente con las piernas hinchadas, tú tienes que hablar del edema y tienes que hablar del signo más importante del edema, que es la fobia o la fobea, o también he hablado signo de Godet. Entonces, tú vas a estudiar el edema. Para interpretar el edema en cardiología tienes que interpretar todos los tipos de edema. Por ejemplo, puedes encontrar edema, hinchazón en las piernas, hinchazón en todo el cuerpo, anasarca, en pacientes con mixedema. Solamente que en los pacientes con mixedema que ocurre en el hipotiroidismo no ocurre signo de Godet. ¿Ok? No hay signo de fobea en el mixedema. Tú al mixedematoso le metes, ves una piel dura, amarillenta, como si fuera una escarcha anaranjada, y no se mete, no hay protrusión, o sea, no hay edema entre comillas. Así que tú le ves la pierna hinchada. Mixedema, no hay fobea. Linfedema, tampoco. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos volamos la parte linfática inguinal en un bypass y nos damos cuenta que luego se le hincha la pierna a la señora y no es venoso ni es arterial, decimos que es linfático? Porque hay una obstrucción, de repente hay un cáncer que se está creando en la parte posterior, en la zona del tronco celíaco, ahí está agarrando toda la zona del ácidos y tiene una hinchazón, tú dices, ¿es venoso, es arterial? No es. ¿Cuántos pacientes tienen cáncer de próstata y por los ganglios de la zona hipogástrica obstruyen la parte venosa arterial y mucho más la parte linfática y se hincha la pierna, le toca, no da fobea? Linfedema no da fobea tampoco. El edema venoso sí da más o menos, alguito, y es unilateral generalmente. Trombosis venosa profunda, se hincha la pierna, le tocas un poquito de edema tiene. Le haces mover rápidamente que haga dorsiflexión de la pierna, le duele horrible. Ah, ya, probablemente signo de Hoffmann positivo es una trombosis venosa profunda. Un paciente nefrótico se le hincha sobre todas las piernas. Al nefrítico se le hincha sobre toda la cara. Acuérdense, sí. Porque en las preguntas de examen, cuando te orienten el edema en miembros inferiores, blando, pálido, es un nefrótico. Edema palpebral, se levanta en la mañana, tiene los ojos hinchados como chino, que dice, y durante el día baja, no es miastenia, probablemente un edema por nefrítico. ¿Ok? El cirrótico hace un edema y en las preguntas de examen caen como un edema en el abdomen. O sea, la famosa citis, ¿no? Signo de la oleada, el témpano y toda la peña que nunca te van a preguntar y que perdiste tiempo estudiando. Aparte de ello, la forma también, sobre todo, de diferenciar el edema en cardiología es enfrentando la parte del edema renal y cardíaco. Esa es la diferencia más importante de las preguntas. El edema cardíaco es un edema duro, es un edema frío, es cianótico, de miembros inferiores de abajo hacia arriba. Ese es el edema cardíaco. ¿Ok? Deja fobea, y te voy a mostrar las fobeas. El renal es blando, es palidón, pero es blando, se mete mucho tu dedo en el edema y deja una huella que poco a poco va resolviendo. ¿Ok? Hay 4 tipos de fobea. La clasificación es semiológica. Vas a decirme, pero ¿importará? Sí, 4 cruces, de 1 a 4 cruces. Una cruz, metes el dedo en el lugar de la pierna hinchada y vas a ver que rapidito vuelve a su normalidad. Prácticamente ni un segundo y volvió al mismo estado. O sea, es una cruz.
Si demora 15 segundos, porque en teoría dice 15 segundos, así hay que ser un poco exactos para hacerlo, llevarlo a la parte metodológica, hablamos de 2 cruces. 15 segundos aproximadamente y llega. Fovea 3, dura más o menos 1 minuto. Dura 1 minuto y se termina de resolver 3 cruces. El 4 cuando dura entre 2 y 5 minutos. Ya está tan hinchado que le has metido tu dedo en la presión hasta el fondo, hasta donde puedas, y dejas ahí y va saliendo, más o menos entre 2 y 5 minutos. O sea, en tiempo, o sea, instantáneo, 15 segundos, 1 minuto y de 2 a 5 minutos. ¿Ok? La fovea se mide por tiempo y se mide por profundidad de la zona de fovea. Si quieres ser muy exacto también, la fovea de grado 2 se mide a 4 milímetros del borde, la 3 hasta 6 milímetros y la 4 más de 1 centímetro de profundidad. O sea, imaginemos que tú no tienes todo el tiempo del mundo, en tu consultorio te da MINSA 15 minutos para atender y de salud 10 minutos y tú tienes que atender rápido a tu paciente, no estar esperando 5 minutos de atención mirando una pierna cómo vuelve la fovea, ¿no? Entonces, profundidad, más de 1 centímetro tu dedo probablemente es grado 4, medio centímetro probablemente es grado 3, un poquito más allá pero no llega a medio centímetro, grado 2, y el 1 prácticamente no avanza de eso, ¿sí? De manera práctica, de manera semiológica, pero para que puedas entender lo digo. Y la causa más frecuente de edema en cardiología es insuficiencia cardíaca izquierda, que comprometió el lado derecho y luego hace insuficiencia cardíaca. Los ruidos. Si tenemos los ruidos, vamos a interpretar algo que es muy interesante. Nosotros tenemos 2 ruidos fisiológicos, ¿sí? Dum tac, dum tac, dum tac. Primer ruido, cierre auriculoventricular. Segundo ruido, cierre de sigmoideas. El cierre auriculoventricular básicamente es un ruido seco y el cierre de sigmoideas puede ser variable, depende de la respiración. ¿Por qué? ¿Quién se cierra primero, la aorta o la pulmonar? Acuérdense, la aorta suena a la gorda. ¿Quién es más perezosa, la gorda o la pulmonar? La gorda. Acuérdate, la gorda, la aorta. Entonces la aorta es tan floja que se va a abrir después de la pulmonar y se va a cerrar antes de la pulmonar. Entonces facilito. Por lo tanto, cuando tú inspiras, infla tus pulmones, llega más sangre al ventrículo derecho. Por lo tanto, al haber más sangre, va a tener más tiempo abierto la pulmonar para botar toda esa sangre. Y va a cerrarse después de la aorta. Solo en caso fisiológico. En ese caso fisiológico, solamente la pulmonar se retrasa después de la aorta, en la inspiración. Y en la inspiración justamente se ve el desdoblamiento fisiológico, porque llega sangre al lado derecho, demora más tiempo en botarlo, hay ese proceso de separación. ¿Ok? Bacán. Casos patológicos donde la aorta más tiempo, o sea, el mismo caso que te he dado, pulmonar que se cierre después de la aorta, caso patológico, quiere decir que hay algo, una obstrucción arterial pulmonar que hace de que se demore pues, en pasar toda la sangre, hipertensión pulmonar. ¿Ok? Hipertensión pulmonar. Y lo contrario, si la aorta se cierra normalmente antes de la pulmonar porque es una flojísima, y en este caso se cierra después, todo el tiempo, ¿qué creen que ha pasado? Hay una obstrucción en la aorta, no sé por qué, que está haciendo que pelee y se esté demorando en vaciarse el ventrículo izquierdo. ¿Hablamos de qué? Hipertensión arterial, la causa más frecuente. ¿Ok? Desdoblamiento patológico donde la aorta se cierra después que la pulmonar, causa más frecuente, hipertensión arterial. Estenosis aórtica también. Toda la vaina que termine cerrando más la aorta. Perfecto. Y patológicamente, cuando hay un desdoblamiento fijo del segundo ruido, que todo el tiempo está desdoblado, tú dices, pucha, que está recontra desdoblado y de chibolo encima, y es la segunda causa más frecuente en congénitas. ¿Cuál es? El CIA. Cualquier cosa en realidad que comunique la parte interauricular, cualquier defecto del septo interauricular va a hacer que llegue sangre del lado izquierdo por presión al lado derecho, llegue, salga a la pulmonar, y como está fijo, esa cantidad de volumen es tan grande todo el tiempo, hay un desdoblamiento fijo. ¿Dónde se escucha el soplo de un CIA? En la arteria pulmonar, en el foco pulmonar. No se observa en el CIA, sino en el soplo que hace la pulmonar al botar tanta sangre.
Ahí se escucha un soplo en un CEDIA. Pregunta examen. ¿Qué pasa si aparecen nuevos ruidos? Aparece el tercero y el cuarto. ¿Cuál es el tercer ruido? Básicamente, el tercer ruido se va a dar, puede ser fisiológico o no. Sí, puede ser fisiológico. El cuarto puede ser fisiológico o no. Nunca. El cuarto siempre es patológico. El tercer ruido es porque ocurre dos cosas. Yo le pongo volver, o por mucho volumen de sangre que llega al ventrículo izquierdo, o por mucha velocidad de sangre que llega al ventrículo izquierdo. Si llega mucha velocidad de sangre al ventrículo izquierdo, imagina que estás con fiebre, llega más velocidad de sangre, puedes escuchar el tercer ruido. ¿Ok? Velocidad. Tienes hipertiroidismo, puede llegar más. Acaba de jugar fútbol, puede llegar más, puede ser fisiológico, puede ser. Ahora por volumen. Tienes mucho sobrecarga en el ventrículo izquierdo, de repente insuficiencia aórtica, mucha sobrecarga, va también a escucharse un tercer ruido. ¿Ok? Entonces, el tercer ruido se va a escuchar más que todo por ello. Pero un cuarto ruido nunca te lo puedo tolerar, porque un cuarto ruido es cuando el ventrículo se relaja mal. La palabra de cuarto ruido es ventrículo mal relajado, ventrículo que no se relaja. Al no relajarse bien el ventrículo izquierdo, puede originar un cuarto ruido. ¿Quién origina el cuarto ruido, muchachos? Justamente esa contracción auricular. ¿Se acuerdan del 20%? Cuando se contrae la aurícula, cae ese chorro de sangre, y como el ventrículo no se relaja adecuadamente, en ese ventrículo mal relajado, chapotea la sangre en ese proceso. El cuarto ruido se escucha al final, entonces, ¿ok? En la telediástole. ¿Ok? Si desaparece el cuarto, te ponen así: paciente con fibrilación auricular, no esperas encontrar cuarto ruido. ¿Sí? Porque no ves la contracción, no vas a escuchar el cuarto ruido. Cuando cuando tú entras a clínicos, ¿qué es lo primero que le pides a tu mamá? El estetoscopio. ¿Cuándo lo aprendes a usar? De internado. O sea, 3 años después de que eres un estudiante de medicina, recién sabes usar el estetoscopio. Porque te digo, escucha al paciente, me usas la membrana para una estenosis. Me está diciendo que no sabes usar el estetoscopio. Entonces, la membrana y la campana. La membrana sirve para todo y la campana sirve para estenosis mitral, estenosis tricuspidia, tercer ruido y cuarto ruido. O sea, estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, todas las demás aórticas, y primero y segundo, membrana. Campanas para 4 cosas básicamente. Fue creado para el tercer, para el cuarto ruido, para estenosis mitral y estenosis tricuspidia, porque son soplos más gruesos, toscos, más vagos, tonos bajos. Lo más alto es la membrana. ¿Okay? Los clics y chasquidos se escuchan dependiendo la zona, pero la mayor parte de los clics y chasquidos van a depender de la válvula. Por ejemplo, si has hecho un recambio de prótesis mitral, sabes que lo vas a escuchar mejor en diástole. Si has hecho un recambio de prótesis aórtica, lo vas a escuchar mejor en sístole. Te digo esos dos casos porque son de 10 pacientes que recambiamos válvulas cardíacas, todas son o mitrales o aórticas. Así. ¿Ya? No quiero que te mates estudiando tricuspidia pulmonar, no te mates. Te van a preguntar o mitral o aórtico, nada más. Hasta en valvulopatías, o mitral o aórtico. Todo lo demás es floro, pérdida de tiempo, hay que rentabilizar nuestras horas. ¿Ok? Bien. La fase del ciclo cardíaco en la que todas las válvulas se encuentran cerradas corresponde a... Para ello, quiero que volvamos un poco al dibujo de acá. Quiero que te acuerdes de algo. El ciclo cardíaco, ¿cuántas fases tiene? Tiene 5 fases. 5 fases que se dividen en 2 partes. 2 fases sistólicas y 3 fases diastólicas. La fase sistólica es la contracción isovolumétrica y la eyección. La contracción isovolumétrica cerró todo, ¿cierto? Y la eyección es cuando ya abres la sigmoidea y sale la sangre. Esa es la sístole, 2 fases. En la diástole, 3 cosas. Tenemos relajación isovolumétrica, llenado ventricular y contracción auricular, que es la tercera fase de la fase diastólica. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos protodiástole, mesodiástole y telediástole. Cuando hablamos de patologías de protodiástole, es patologías de la relajación isovolumétrica. Patologías de la mesodiástole, que estamos hablando del llenado ventricular.
y de la telediástole de la contracción auricular. Por lo tanto, solamente hay protosístole y telesístole, no va a haber mesosístole. ¿Ok? Entonces ya tú vas definiendo, como cardiólogo vas a salir de la clase y vas a definir todas las patologías con mayor facilidad. ¿Cuál de las dos fases se compromete ante un daño cardíaco primero? La diástole. ¿Ok? La diástole se compromete primero que la sístole. Por lo tanto, hay que tener en cuenta. Cuando hay mucha frecuencia cardíaca, ¿quién se compromete primero? ¿La diástole o la sístole? La diástole. Eso no hay que olvidar, la diástole. Entonces esta pregunta va a ser fácil, pues, porque miren, ¿cuál fase del ciclo cardíaco todas las válvulas se encuentran cerradas? ¿Cuál es? La contracción isovolumétrica, que es la primera fase de la sístole. ¿Sí? ¿Cuál de las siguientes acciones es atribuida a los glucósidos cardíacos en un paciente con insuficiencia cardíaca aguda? ¿Saben cuáles son los glucósidos cardíacos, no? Los inotrópicos, por ejemplo, la digoxina, los digitales. ¿Qué hacen en nuestro esquema? Ahí está, nuestro esquema de ciclo cardíaco que hemos resumido. ¿Qué haría la digital? Haría mayor contracción, ¿sí? La variable contractilidad. Y al final, ¿qué cosa hace de todo esto? Aumenta la presión venosa, disminuye el volumen minuto, incrementa la presión diastólica, aumenta la reactividad cardíaca, aumenta el volumen minuto. ¿Qué haría? Aumenta el volumen minuto, ¿cierto? Gasto cardíaco. No hay pierde. El volumen de expulsión del ventrículo izquierdo sano es afectado por los siguientes factores menos uno. ¿Cuál de todos estos no has estudiado? 5, pues, viscosidad sanguínea. La viscosidad sanguínea la vas a estudiar en mieloma múltiple, cuando hagas tu capítulo de hemato, la parte final ahí, en tu MBA, ahí vas a estar haciendo viscosidad sanguínea. Viscosidad sanguínea está dentro de la fórmula de flujo. Se usa la viscosidad sanguínea, pero como el 99.9% de las personas no tienen interés en la viscosidad sanguínea, no hay problema. Pero paciente, ¿cuál es la causa más frecuente de alteración de la viscosidad sanguínea? En el Perú, ¿cuál es? Los señores de altura, pues hemoglobina de 20, el otro día un señor me dijo, doctor, estoy sano, tengo mi hemoglobina de 20. Creí que es por nota encima, porque se reía que el otro tenía 11. Con respecto a la fisiología del corazón, una de las siguientes afirmaciones es incorrecta. El tercer ruido tiene lugar en la diástole. ¿Es verdad o no? Correctísimo. El cuarto ruido tiene lugar en la diástole. ¿Verdad o no? Correctísimo. La contracción auricular tiene lugar al final de la diástole. ¿Sí? Recontra correcto. La válvula pulmonar se abre antes que la aórtica. ¿Sí? ¿Se abre antes que la aórtica? Sí. La válvula pulmonar se cierra antes que la aórtica. Falso. ¿Quién se cierra primero? La aórtica, porque la aórtica es floja. ¿No es cierto? Miren, si hubieran visto esta pregunta, analizándola bien, es una pregunta compleja. Es una pregunta compleja. ¿Por qué? Porque tienes que entender el ciclo cardíaco y los puntos claves nada más para poder resolver las preguntas. Acuérdense que las preguntas las hacen cardiólogos que van a querer que ustedes sepan lo básico. No le van a preguntar, dime la fórmula de FIC para evaluar la resistencia vascular pulmonar en un paciente con taquicardia contractiva. No, eso no te va a decir. Pero te va a decir mínimo ciclo cardíaco. En relación al desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco, es una pregunta reciente a un médico, por ejemplo. Ustedes que la pueden resolver. Es cierto que, ¿por qué creen que sería? Se produce en bloqueo completo de rama derecha y defecto septal ventricular. Es el desdoblamiento anormal que ocurre en inspiración. Se advierte mejor en el segundo y tercer espacio intercostal derecho. Sugiere defecto del septum auricular. Resulta del cierre de la válvula pulmonar en primer lugar y luego de la válvula aórtica, tanto en inspiración como... O sea, un florazo gigantesco. ¿Y la clave cuál es? Daño así puntual. Defecto septum auricular. Nada más. O sea, tienes que ir ahí al punto. Todo lo demás es flor. Y si lo pueden responder también, porque todos hemos hablado. Soplos. Cuando uno rota cardiología en el cuarto año y tiene su estetoscopio, lo primero que quiere escuchar son soplos. Y le dices al cardiólogo, doctor, quiero escuchar soplo. A ver, escucha, a ver, hijo, a ver qué dice. Y escucha esto. ¿Qué cosa es? Creo que es un soplo sistólico. No, es diastólico. A ver, escucha a este paciente y escucha el alumno. Ah, ya, es un soplo diastólico. No, en este caso sí era sistólico. Entonces se siente deprimido, defraudado, odia la cardiología y encima ve la eco y la eco le reafirma todo lo que decía el cardiólogo. Entonces él se siente deprimido, va a su libro, agarra el Bromwell y comienza a leer todo lo que son soplos. Sí, se sabe todos los soplos. Llega al hospital dominando soplos más que el mismo Bromwell cuando escribió el libro. Y le preguntan, a ver, el soplo, si tú inspiras, llenas los pulmones de aire
¿dónde esperas encontrar más soplo? O sea, más ruidoso el soplo. ¿El soplo del lado derecho del corazón o del lado izquierdo? Entonces él dice en el lado derecho. Porque llega más sangre al lado derecho cuando uno inspira, ¿no? Uno inspira es como jalar sangre al corazón. Algo así porque se acuerda. Y cuando uno puja es como botar sangre del corazón, no llega tanta sangre. ¿Ya? Una forma para que se recuerden, porque son presiones transpleurales que terminan dando presiones a nivel de las cavas. Bien, entonces, el soplo. Él se aprendió dónde se origina, qué tipo de soplo es, dónde se irradia, intensidad. Él sabía todo en cuarto año. Era una máquina de soplo, ¿no? Le escuchaban todos los soplos y te decía, está en diástole y mesosistólico. Ah, no, pero acá también tiene una insuficiencia aórtica leve también. O sea, él era un maestro de la cardiología. Llegó internado y escucha este ruido. Entonces se acuerda del momento, ¿no? Cuando era cuarto año, todo eso. Yo no sé, es una disfunción diastólica, hay una insuficiencia diastólica acá. Ya, es una insuficiencia aórtica moderada. Luego ve la nota del cardiólogo y pone corazón normal. Entonces dice, todos sus estudios de cuarto año, los 6 meses que estudió cardiología, no valen para nada. Y es porque precisamente no vale para nada. Generalmente los médicos cuando están con una historia clínica, cuando ya son médicos, son internistas incluso, tienden a identificar mal los soplos. Y no te sientas deprimido porque lo identifiques mal. ¿Okay? Basta que escuches que algo no es un ruido normal, mejor avísale al cardiólogo. ¿Okay? No te deprimas. El 9 de 10 médicos no saben diferenciar un soplo. Digo 9 de 10 porque ese uno es cardiólogo. Entonces no te sientas mal. Entonces los soplos tienen 4 características que lo defino con la palabra OSIM. O de origen del soplo, S de sístolo diástole, en qué fase está, I de irradiación y M de maniobras. O sea, el origen del soplo así defínelo. Escucha todos los focos. Escucha el foco mitral, el foco tricuspidio, el foco aórtico, el foco pulmonar, el foco del tercer espacio, el soplo, ¿no? el espacio de Erbs que le llamaban. Y luego que escuches en todos esos lugares, apunta donde lo escuchas más fuerte. Es el ruido anormal. ¿Cómo escuchas un soplo? Pues escúchalo con la membrana. ¿Ok? Porque no te dije yo que está la campana, está la membrana. Entonces escuchas el soplo ahí, ya que me parece que más fuerte está en el mitral. ¿Ah? Ya, marcas mitral en la O. Origen mitral probable. Luego, averíguate está en sístole o diástole. Eso está un poco difícil, porque eso es al oído. Es difícil que no te puedo hacer una mnemotecnia de cómo escuchar el soplo, porque vas a escuchar un dun, entonces, ¿cuál es? ¿No? Pero poco a poco vas. La única forma que yo te recomendaría, si te gustan un poco los soplos, es que escuches un soplo y le preguntes a un cardiólogo o un cirujano cardíaco y digas, disculpen, ¿ese soplo es sistólico o diastólico? Es sistólico. Escucha unos 5 sistólicos y vas a aprender a diferenciar un sistólico y vas a ver cuáles son tus reparos de audio, ¿no? Porque te vas a guiar mucho del primer ruido. Entonces, luego la irradiación. Un soplo, generalmente, ¿dónde se irradia? Si tú escuchas un soplo mitral, sabes que la mitral se va por la aorta, ¿verdad? Entonces, la sangre sigue de la mitral a la aorta y entonces tú sigues la irradiación hacia la zona donde va la sangre. No te vayas para el otro lado, porque si vas para el otro lado, que sí es una insuficiencia. Si te para el lado de la sangre, es una estenosis. Entonces, un poco que llevas orientando si era una insuficiencia o una estenosis. Las maniobras. Hay 2 maniobras que tú puedes hacer. Por ejemplo, si tú inflas el corazón, ¿no? Tú inspiras, es como si trajeras sangre al corazón, ¿no es cierto? Si tú inspiras, ¿qué ocurre en el corazón? Llega mucha sangre. Si tú haces maniobra de Valsalva, no llega sangre. Entonces hay 2 maniobras que tú puedes diferenciar, mínimo dos entidades que hacen 2 soplos diferentes a todos los demás, se comportan diferentes, que eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, 4 características más importantes de los soplos: origen, en qué parte está el sístole o diástole, irradiación, maniobras, intensidad de interés. No, que tengo un soplo 6, este es la FAT 6, no, espéralo, es un soplo 6. Mira, un soplo 2, un soplo 6, o sea, una estenosis aórtica severa puede que no sople. ¿Entiendes? Entonces ha pasado eso, o sea, la intensidad no es directamente proporcional a la gravedad de la insuficiencia o la estenosis. Entonces observamos algo. Cuando tú aplicas el signo de Rivero-Carvalho o el signo de Kussmaul, generalmente soplos del lado derecho que se incrementan cuando llega más sangre. ¿Ok? Soplos del lado derecho que se incrementan cuando llega más sangre. Si hay un soplo mayor en el lado derecho a la inspiración, quiere decir que hay probablemente un signo de Kussmaul.
O sea, si tú estudias una estenosis tricuspidia, una estenosis pulmonar, una insuficiencia pulmonar, una insuficiencia tricuspidia, a la inspiración aumenta el soplo, quiere decir que es un signo positivo. Es del lado derecho. Este problema es del lado derecho. Soplo se aumenta con la inspiración, el problema es del lado derecho. Si tú haces una maniobra de Valsalva, pujas, llega menos sangre al corazón, ¿verdad? Sí. Al llegar menos sangre al corazón, hay dos entidades que aumentan su potencia en sonido. ¿Cuáles son? Dos entidades que ocupan espacio en el ventrículo izquierdo, por ejemplo, miocardiopatía hipertrófica obstructiva y prolapso de válvula mitral. Ambas ocupan espacio en el ventrículo izquierdo y al llegar menos sangre, el sonido que sale de la sangre a la aorta es fuerte. ¿Ok? Entonces tú pujas, esos pacientes, ¿qué hacen? Llega menos sangre, al llegar menos sangre y como está ocupado el ventrículo por músculo en la hipertrofia obstructiva y prolapso mitral por el velo desprendido y prolapsado, al ocupar espacio y llegar menos sangre, el soplo que sale es más fuerte. Por lo tanto, dos entidades que aumentan la potencia del soplo en la maniobra de Valsalva: miocardiopatía hipertrófica obstructiva y prolapso de válvula mitral. ¿Por qué se los pregunto? Porque en todos los demás disminuye el soplo, solo en estos dos aumentan en la maniobra de Valsalva. Y si yo le pongo en cuclillas al paciente, va a ser lo contrario. Al llegar más sangre, disminuye, apaga estos dos soplos y todos los demás aumentan. O sea, todos los pacientes que tuvieran algún tipo de soplo aumentarían cuando uno lleva más sangre. Cuando inspira, lleva más sangre, todo lo demás aumenta, menos la miocardiopatía hipertrófica obstructiva y el prolapso mitral. En ellos disminuiría. Lo contrario, todo el tiempo sería lo contrario. ¿Ok? Acá está más o menos un poco de la irradiación. Acá es lo que estoy hablándoles. Por ejemplo, esta es la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Ocupa espacio en el ventrículo izquierdo. Prolapso de válvula mitral. Ocupa espacio en el ventrículo izquierdo. Si yo lo pongo, le hago una maniobra de Valsalva, llega menos sangre. Al llegar menos sangre, tiene poca cantidad de sangre y al salir por la aorta sopla más por gradiente de presión. En cambio, si pongo en cuclillas, aumenta el volumen que va a llegar y al salir, lógicamente, ¿qué va a ocurrir? Va a disminuir porque hay menos gradiente. ¿Okay? Mientras más gradiente hay entre una cavidad y otra, aumenta el soplo. Cuando hagamos congénitas, yo les voy a preguntar acerca del falot. ¿Cómo haces para disminuir la potencia del soplo en el falot? ¿Qué maniobra harías? Y eso se interpreta por esta parte de fisiología de soplos. Uno de los soplos siguientes aumenta de intensidad con la inspiración profunda. ¿Cuál será? A ver, ¿quién me dice? 20. Lógicamente, todos van a mirar el lado derecho. ¿Cuál es el lado derecho? Tricúspide, mitral, aórtica, hipertrófica, aórtica. ¿Te das cuenta? Pregunta hecha como para decirte del lado derecho. Entonces, sin pensar, tú dices de frente del lado derecho. Si no hubiéramos sabido eso, estaríamos pensando, pero ¿por qué podrá ser la aórtica? Mucho un florazo, ¿verdad? De frente, lado derecho. Ante la existencia de un soplo diastólico de baja frecuencia, acuérdense esta pregunta porque esta pregunta es la única de todos los casos clínicos de soplo que va a llegar en toda su vida, de salud, en el residentado, donde vayan. Ante la existencia de un soplo diastólico, ojo, comienza con diastólico, de baja frecuencia, que se oculta preferiblemente en ápex e irradia axila, acompañada de refuerzo presistólico. Ojo, miren acá lo que le dice, origen, ápex, ¿ok? Diastólico, la segunda parte, ¿te acuerdan? Ese irradiación. No te habla de algún otro mecanismo ni nada, pero tiene 3 de 4. Por eso es la parte importante que te digo, son los puntos claves de un soplo, nada más. Y se acompaña de refuerzo presistólico. Acuérdense, ¿cuál es el refuerzo presistólico? O sea, que se ve en la telediástole, ¿se acuerdan? La contracción auricular. Ese refuerzo es el refuerzo presistólico, cuando hay la contracción auricular y cae. ¿Qué enfermedad estaría obstruyendo la zona mitral y que tiene refuerzo presistólico? La estenosis mitral. La estenosis mitral, vean acá hay dos claves, la 3 y la 4. ¿Por qué? ¿Cuál de las dos es? ¿La 3 o la 4? La 3. ¿Por qué es la 3? Porque dice refuerzo presistólico, te dice contracción auricular. Si estuviera en fibrilación auricular, no se contrae la aurícula y no habría refuerzo presistólico. ¿Ok? No habría. Entonces, diastólico con refuerzo presistólico, te está diciendo mitral y te está diciendo ritmo sinusal. No está fibrilando. Entonces, esta es la clásica de la estenosis mitral.
Primer ruido elevado, intenso. Diástole, primero se comienza con un chasquido de apertura, que están viendo acá. Luego viene un retumbe diastólico y un refuerzo en este caso sistólico, ¿no? Que está en la telediástole. ¿Ok? No se olviden de esto. Esta es la pregunta más, en caso clínico, más formulada de todos los soplos, porque es característico.